Hola a todos y todas, bienvenidos a Wibalún, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Xavier Ferrás. Bienvenido, Xavier. ¿Qué tal? Muy bien, Xavier, un lujo y un placer tenerte con nosotros. Xavier es profesor titular en ESADE, doctor en Administración de Empresas, ingeniero de telecomunicaciones y escritor habitual en medios como Expansión y La Vanguardia. Recientemente también en ESADE ha lanzado un máster en Business e Inteligencia Artificial, que está teniendo mucho éxito y que tendremos ocasión de explicar. Ahora, Xavier, para empezar, te tenía una sorpresa porque he puesto en ChatGPT qué opinión tenía ChatGPT sobre Xavier Ferrás. Y Pues mira, literalmente me ha dicho, Xavier Ferrás es un reconocido experto en innovación y emprendimiento con amplia experiencia en el ámbito académico y empresarial. Es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y ha sido profesor visitante en diversas universidades internacionales como MIT, Stanford y ESADE. Además de su trabajo académico, Ferrás ha sido consultor y asesor de diversas empresas e instituciones. En resumen, Xavier Ferrás es una figura destacada en el ámbito de la innovación y el emprendimiento, con una amplia experiencia y reconocimiento en el mundo académico y empresarial. ¿Estás de acuerdo con ChatGPT? bueno, ChatGPT alucina, textualmente alucina, ¿eh? El nombre es alucinar. Estos tipos de sistemas están más preparados para ofrecer argumentos que parezcan coherentes que en buscar la realidad, ¿eh? De hecho, ChatGPT está cerrado al entorno exterior y no puede coger datos actualizados en este caso, de quién soy. Parte de lo que dice no es cierto. Soy un especialista en innovación, en emprendimiento hasta cierto punto, y soy profesor de SADE. No he sido profesor visitante del MIT ni estoy ahora en la Escuela de Ingeniería de Vic. O sea que hay cosas que no son ciertas y cosas que son incorrectas, ¿eh? Que ha buscado y ha compuesto de manera incorrecta. Muy bien, muy bien. Ahora tendremos ocasión de hablar fondo de ChatGPT, entre otras cosas. Pero antes de empezar, Xavier, te quería preguntar para que la audiencia te conozca un poco mejor, ¿cuáles dirías que son las tres cosas más importantes en tu vida? Bueno, es una pregunta muy complicada. Y yo creo que mi vida ha pivotado alrededor de tres cosas básicas, grandes conceptos, ¿eh? No voy a buscar las particularidades, ¿no? Una es mi formación y dentro de mi formación encontrar un concepto que me apasiona, que es el de la innovación, y me costó tiempo en encontrarlo, pero una vez lo encontré, dediqué mi vida profesional a él. Eh, es un concepto pues que forma parte de la cartera de valores del siglo XXI, sí que es una forma de vida, una forma de entender las cosas. Yo encontré la innovación en ESADE, haciendo un MBA y entrando en el mundo del management, que también a cierto punto me enamoró. Previo a eso, ¿qué fue lo más importante de mi vida antes que encontrara ese concepto? Pues otro concepto que en el fondo están muy relacionados, que igual te sorprende, que es la práctica del judo. Yo hice judo durante muchos años, desde que tengo 5 años que hago judo. Todavía lo hago con 53. Y es un deporte pues, que me enamora también, ¿no? Por muchos motivos, porque está imbuido de filosofía oriental, porque tiene muchos valores explícitos, mucha simbología que puedes aplicar en cualquier parte de la vida. El entrar al tatami con un kimono blanco, por ejemplo, símbolo de pureza, todos somos iguales, no llevas nada, estás prácticamente desnudo y te enfrentas al resto, de tus compañeros. El judo te enseña a luchar y la vida es lucha. Y enfrentarte a los compañeros, pues es una simbología de enfrentarte a los problemas de la vida. Los compañeros te ayudan a superarte a ti mismo. Te das cuenta que el verdadero problema eres tú, tus miedos, tus automatismos. Hay mucha similitud entre los dos conceptos que te he explicado, entre el judo y la innovación, ¿eh? Yo hice judo, competí cuando tenía pues entre 18 y 25 años y compitiendo pues me di cuenta de que era necesaria una estrategia, una flexibilidad. Eso es la innovación. Así que desde dos perspectivas conocí el mundo de la innovación al cual me he dedicado profesionalmente. La tercera variable, el tercer pivote es mi familia. Mi familia, pues desde mis padres, a mi mujer, a mis hijos, el entorno cercano, pues que te arropa, y te protege y te ayuda en todo aquello que desarrollas. Esas son las tres cosas más importantes de mi vida: la innovación, el deporte barra judo y la familia.
Bueno, ya has visto que ChatGPT es un mentiroso, Total. que ha acertado media de las tres, con lo cual no te conoce aún para nada muy bien. Xavier, hoy vamos a hablar sobre todo de inteligencia artificial y me gustaría que empezáramos definiendo lo que para ti es la inteligencia artificial y cómo se diferencia de la inteligencia normal. ¿Cómo podríamos distinguir lo que es inteligencia artificial de lo que es inteligencia normal? Bueno, a ver, la inteligencia artificial se definiría como un tipo de razonamiento que elaboran sistemas no biológicos, máquinas, sistemas digitales, y que tiene capacidad de resolver problemas, que está orientado a resultados y tiene capacidad de resolver problemas. Incluso resolver problemas de forma creativa. Hay muchas definiciones de lo que es la inteligencia artificial y ninguna está clara, pero es que hay muchas definiciones de lo que es inteligencia y tampoco ninguna está clara. Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Es un tipo de razonamiento orientado a la resolución de problemas con un cierto componente creativo no desarrollado por un entorno, por un ente biológico. Muy bien. ¿Y de qué fuentes vive la inteligencia artificial, Xavier? ¿De dónde saca su materia prima los datos? ¿Cómo recibe datos y de dónde saca los datos la inteligencia artificial? Antes que ir al tema de los datos, yo quizá hablaría de la esencia de la inteligencia artificial. Tú me has pedido cuál es la definición. Más que la definición, yo me centraría ahora en un tipo de inteligencia artificial que está despuntando por motivos que si quieres luego te comento, ¿no? Que está despuntando además de una forma exponencial. Hoy decimos que estamos en una explosión cámbrica de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, un tipo especial de inteligencia artificial, que forma parte de un tipo de inteligencia artificial que se llama aprendizaje profundo, que se basa en algo muy interesante, que son las redes neuronales artificiales. Y ahí está un poco la esencia, ¿no? Antes de ir a los datos, eh, quizá deberíamos centrarnos en qué es aquello que absorbe los datos. Pues aquello que absorbe los datos son las redes neuronales artificiales, que son sistemas digitales que intentan imitar el funcionamiento del cerebro. Es decir, aquí el planteamiento es, ¿podríamos desarrollar un tipo de sistema digital, por tanto, un sistema artificial, que hasta cierto punto replique cómo funciona el cerebro? Y esto ya hace muchos años que se está haciendo. Eh, Se intenta imitar lo que hace una neurona. Una neurona se puede modelar, una neurona de nuestro cerebro, se puede modelar como un interruptor que ante un cierto estímulo se abre o se cierra. Entonces, si tú esto lo modelas con sistemas digitales, pues no pasa nada de entrada hasta que tienes una masa crítica a partir de la cual empiezan a pasar cosas. Y para que estos sistemas funcionen, tienes que entrenarlos, tienes que enseñarles datos a partir de los cuales van aprendiendo de sí mismos o van aprendiendo bueno, no de sí mismos, van aprendiendo de cómo esos datos se correlacionan con el output que generan. Qué datos toman? Pues tú puedes tomar datos, depende de la aplicación que tú quieras tener. Por ejemplo, si tuvieras un sistema artificial tal, pues que intentara detectar si tú estás triste o estás contento, los datos que tendríamos que entrar son de fotografías de personas tristes y contentas. Bueno, Entonces, si esto lo hacemos pues con un conjunto suficientemente amplio de fotografías, ese sistema, esas redes neuronales se ajustan y lo que hay dentro son ecuaciones matemáticas, hasta que llegan a comprender cuando una persona está triste o cuando está contenta. Entonces, si tú le preguntas a ese sistema con una foto tuya si estás triste o contento, te determinará cuál es su output. Ha sido entrenado, no ha sido programado por un humano, se ha entrenado en base a datos. esos sistemas neuronales eh, digitales ¿Sí? que tienen, en donde se hace este aprendizaje profundo, ¿son algoritmos? Ahora hablabas de que son fórmulas, ¿no? Es decir, claramente tiene unos datos que entran y procesan como si fueran algoritmos, ¿o es algo diferente? No son estrictamente algoritmos como probablemente te estás imaginando y como se imagina mucha gente. Es decir, no estamos programando una máquina en base a un árbol de decisiones que una persona se plantee en su mente. Por ejemplo, si tú quieres que un robot industrial haga... Eso es
sería cómo han funcionado hasta ahora los sistemas de información, ¿no? La programación clásica, convencional. Si tú quieres que un robot industrial haga una determinada operación, imagínate que esté pues, con una cámara viendo si pasa una pieza o no, y viendo si esa pieza es roja o negra, y si es roja hace una acción y si es negra hace otra. Bueno, esto lo ha pensado una persona y ha programado la máquina. Entonces esa máquina hace exactamente aquello que la persona ha programado. Ahora estamos hablando de otro tipo de algoritmos o de otro tipo de programación. Ahora no programamos lo que va a hacer la máquina. Lo que hacemos es diseñar una estructura que sea capaz de aprender progresivamente de las condiciones del entorno. Y ese aprendizaje lleva a que haga cosas para las cuales la máquina inicialmente no estaba pensada. Pero si quieres, vamos por partes. Te explico un poco el fundamento filosófico de la inteligencia artificial y Venga. evolucionamos hacia estos dos tipos de lo que sería la programación clásica, cómo han funcionado hasta ahora y cómo están funcionando, cómo funcionan a partir de ahora las máquinas. Hay un fenómeno muy interesante que se llama la paradoja de Polanyi, que es lo que sustenta parte del funcionamiento de la inteligencia artificial hoy, que dice lo siguiente. Tú imagínate el color azul. Te puedes imaginar, esto lo hago en clase, ¿no? Pongo una diapositiva de color azul y digo, ¿de qué color veis esto? Y lo vemos de color azul. La gente dice, de color azul. Vale, ahora explícame por qué es azul. Esto es un poco más complicado, porque sabes que es azul, pero no sabes bien por qué. Tú no puedes definir el color azul. Y aún lo podemos hacer un poco más complicado. Te puedo decir, explícale a una persona ciega qué es el color azul y verás que es imposible. Pues esto es la paradoja de Polanyi. Tú sabes algo que no puedes transmitir. O sea, tienes un conocimiento que has ganado por experiencia y no puedes transmitirlo, no puedes codificarlo en palabras. Bueno, pues las máquinas empiezan a funcionar de esta manera. Por ejemplo, si tú quieres diferenciar un perro de un gato, tú no puedes explicar fácilmente a una máquina con código, como haríamos con un programa convencional, ¿no? Mira, un perro es que no puedes. No puedes explicar qué es un perro y qué es un gato, pero tú sabes qué es un perro y qué es un gato. Entonces, ¿qué haces con ese sistema? Ese sistema lo entrenas, no lo programas. Le enseñas, mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Y esa red neuronal, conjunto de Estaba ecuaciones, aprendiendo lo que es un perro y es un gato y lo acaba distinguiendo. ajusta sus pesos hasta que entiende qué es cada cosa. Bueno, pues esto extrapólalo ahora a cualquier tipo de proceso económico, social, etcétera, donde requieras conocimiento experto, que ganes por experiencia, no por código. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento, por ejemplo, facial, anticipación de sucesos o de eventos, esto lo puedes extrapolar un poco más para allá, ¿no? De eventos en el mundo empresarial. Si ha pasado todo esto, ¿qué podría pasar en el futuro? Porque de los datos, en los datos hay un conocimiento que los humanos no vemos, hay una esencia. Cuando tú tienes grandes series de datos, detrás hay algo que seguramente el humano no puede ver, pero una máquina es capaz de captar y utilizar. Ahí está la verdadera esencia y el poder de la inteligencia artificial. Y Xavi, cuando se dice que la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, es un modelo de lenguaje, ¿qué quiere decir eso? ¿Está hablando de lo mismo que estás diciendo ahora tú? Sí, mira, te explico, si quieres, porque avanzar directamente hacia ChatGPT es ir hacia el final de la historia. Vamos a intentar avanzar progresivamente, ¿de Vale. acuerdo? Te explico un par de hitos en la inteligencia artificial para que entiendas cómo se llega a ChatGPT. En 1997, una máquina de IBM gana el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Deep Blue. Eh, Deep Blue, efectivamente. Eso fue un evento, pues que fue un evento internacional, se ven las noticias, si ves las fotos del momento, ves a Garry Kasparov devastado. Entonces, Ahí, Xavier, mucha gente dijo, ha ganado Deep Blue por capacidad de procesamiento de datos efectivamente, respecto efectivamente, a Kasparov, que tenía más inteligencia efectivamente. estratégica, pero ganó por fuerza bruta. Efectivamente. En ese momento se dijo que aquello era inteligencia artificial, pero no es lo que entendemos ahora como inteligencia artificial. Aquello era fuerza bruta computacional. ¿Por qué? Porque en un juego de ajedrez tienes 8 por 8 cuadrantes y tú puedes mover las piezas. Por cada movimiento que tú haces te pueden responder quizá con 10 o 15 posibles movimientos. Tú vas multiplicando por 10 o 15 variaciones en cada movimiento y tienes quizá pues 40, 50 movimientos totales en la partida. Es decir, un ordenador ya de la época, y no te digo los de hoy, puede calcularlo todo.
y coger en cada momento aquello que es mejor para quien quiera ganar la partida, para quien utilice el ordenador. ¿De acuerdo? Fuerza bruta computacional. Una historia muy interesante es de 2016, cuando un algoritmo de Google gana al campeón del mundo de Go. Esto es otra historia, porque aquí sí que ya aplica la paradoja de Polanyi. Aquí el Go no se juega por racionalidad, se juega por instinto, porque es tan complejo que nadie puede predecir qué va a pasar. No puedes decir, si yo muevo esta pieza, me pueden contraatacar por aquí, etc. El Go tiene 19 por 19 cuadrículas y por cada movimiento que tú haces te pueden responder con 200 posibles variaciones. Es un juego buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Los jugadores asiáticos son considerados como virtuosos, tienen un don. Y si tú coges a un campeón, como el campeón que fue derrotado por Google, se llamaba Lee Sedol, coreano, noveno dan en su terminología, 18 veces campeón del mundo. Si tú coges a esta persona y le dices, oye, ¿por qué has movido esta ficha? Él no lo sabe. Él ha intuido que por ahí es por donde va la partida. Pero no puede analizar qué va a pasar porque la visibilidad completa es imposible, ni para un humano ni para una máquina. El número de variaciones en la partida de Go supera el número de átomos del universo. Entonces, esa máquina, de un modo u otro, intuía lo que había detrás del juego del Go. O sea, generaba un conocimiento que era invisible para los humanos y se había entrenado sin conocimiento humano. Es decir, la máquina había inducido las reglas del Go, viendo cómo se jugaba, y había empezado a jugar contra ella misma a la velocidad de la luz hasta llegar a un nivel considerado experto para enfrentarlo al campeón del mundo. Es decir, detrás no había conocimiento humano y actuaba bajo la paradoja de Polanyi. Es decir, tenía datos recogidos de millones de partidas, quizá de muchas más partidas de las que los humanos hemos jugado jamás, e indujo una serie de reglas superiores. De tal manera que derrotó a Lee Sedol con una jugada magistral, inesperada, que parecía un error inicialmente. Es decir, se estaba retransmitiendo la partida a toda Asia y el comentarista dijo, error fatal, esta máquina se ha equivocado. ¿Qué había pasado ahí? Bueno, pues que había generado un conocimiento que los humanos no tenían y que había enseñado a los humanos una técnica nueva. Es decir, esa máquina estaba innovando en un juego complejo de estrategia. ¿Me sigues? Sí, sí, me acuerdo que se hablaba de la jugada número 20 del Go, ¿no? Que fue, 37. o 37, Jugada ¿no? 37. En el clímax de la partida, la máquina pone una pieza en medio de la nada, sin Wow. provocación previa y sin motivo aparente. Lee Sedol queda desconcertado, tiene que salir, pide un permiso para salir, 15 minutos, va al baño, se refresca la cara, vuelve y la máquina empieza a jugar a dos frentes. O sea, descoloca totalmente a Lee Sedol. Eso es algo que todos hemos vivido. Para que tengas una idea de la sensación o del efecto, si por ejemplo juegas a tenis, juegas siempre con la misma gente en un club de tu ciudad. Eso es lo que hacemos todos. Tenis o judo o aquello que el deporte que practiques. Entonces, tú juegas con un conjunto limitado de técnicas, que es la que se ha desarrollado en el conjunto de gente con quien tú estás jugando. Juegas al límite, partidas súper vibrantes, pero siempre con un conjunto limitado de técnicas. Y llega un jugador extranjero que introduce una técnica por la izquierda y te gana. Te sorprende. No estabas preparado, no la conocías. Pues la máquina es capaz de inducir nuevas técnicas, o sea, de mostrarnos, es innovación abierta, es capaz de abrir nuestra red, de mostrarnos nuevas estrategias en algo que pensábamos que estaba totalmente dominado por un ser virtuoso como un campeón como Lee Sedol. Bueno, pues ahí, y ahora voy con ChatGPT, ahí había un embrión de creatividad. Mm. Ahí estábamos en un juego que va de estrategia profunda, que se juega por instinto, donde hay una serie de patrones ocultos tras millones de datos Al final generados en es millones de detección de partidas. patrones, al final va muy de detectar Sí. patrones, ¿no? Ordenarlos, crear conceptos y Patrones invisibles al ojo humano, en este caso, patrones que las personas pues no esperábamos, pero la máquina, ¡pam! Y esto es un embrión de creatividad, ese movimiento que inicialmente fue considerado un error, posteriormente Lee Sedol lo calificó como sublime. Era único, era elegante, era exclusivo, era creativo, era bonito. Entonces, en la medida en que las máquinas pueden generar estos inputs creativos, estos outputs creativos, cuando tú lo escalas a los supercomputadores que tenemos ahora, que son, o sea, los computadores actuales tienen una potencia de cálculo que era inimaginable hace 10 años y esto va más exponencialmente. Vale, pues ahora este principio de una red neuronal que aprende de sí misma, enséñala a hablar y haz que hable. Pues esto es ChatGPT.
ChatGPT es este mismo principio, entrena esa red leyendo millones de libros, toda la información que está en Internet, artículos científicos, blogs, y pídele que induzca no la próxima jugada, sino la próxima palabra o la próxima frase. Bueno, pues cuando esto se ha hecho, el resultado es absolutamente sorprendente. Es verdad que el sistema habla y habla con una capacidad de razonamiento parecida a la humana, con creatividad, con respuestas sorprendentes. Miente un poco como Sí, contigo, pero bueno. sí, lo que pasa es que esto es muy fácilmente solucionable, porque lo único que tienes que hacer es decir, oye, ves a buscar fuentes fiables. ¿Qué es lo que está haciendo Microsoft ahora al integrarlo con su buscador Bing? Está diciendo todo aquello que digas, refiérelo a fuentes fiables. Porque ahora, hablando un poco de los datos que recogen esta inteligencia o el chat GPT, ¿no? Claro, cuando va a buscar datos de ti, Xavier, hay datos más públicos y me imagino que hay datos más privados, ¿no? Y me imagino que no se va a meter en tu perfil de Instagram, ni se va a meter en tu Facebook, ni se va a meter Podría hacerlo, en podría hacerlo. Twitter, quizás sí, ¿no? Entonces, ahí la privacidad, ¿cómo la respeta estos No, sistemas? esto es un problema, pero todo lo que está en la red, que sea accesible, a ver, otra cosa es que violen una contraseña, que Mm. esto sí que sea ilegal, pero todo lo que hay mío en LinkedIn, no sé, en Facebook, es accesible por parte de estos sistemas. Por tanto, si quieren componerse un perfil mío, lo podrían hacer en base a la información que yo o que otros hemos puesto y que circula libremente por Internet. Pero fíjate, esto es lo que hacemos las personas. Cuando me decías, ¿de qué datos se nutre? Pues de datos que ha leído. Pero tú, Xavi, ¿de qué datos te nutres para hacer una novela? De lo que Sí, has leído. sí. Es Bueno, exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? total. De hecho, escuché a Sam Altman, que es uno de el CEO de ChatGPT, Sí, OpenAI, sí. o de OpenAI, y él decía que ahora lo que se pretendía era generar una opinión ponderada de cada persona, de que cuando hablara sobre ti, Xavier Ferrás, primero estar seguro de las fuentes y poder tener una opinión bastante neutral y realista sobre quién eres. Y después tú probablemente, Xavier, que eres una persona conocida, que tienes admiradores y haters, después también poder componer una opinión suficientemente ponderada entre tu nivel de admiradores y tu nivel de haters Claro, para claro. diciendo, oye, hay esta gente que opina esto sobre Xavi y hay alguno por ahí que opina también que no sé qué, que es un... Y ahí componer una opinión justa y lo máximo realista posible sobre ti. Sí, pero esto es fácil, esto es un problema menor. Es decir, tú al final, en la secuencia de entrenamiento, tú puedes dar más peso específico a fuentes fiables. Esto no es ningún problema. Por tanto, hacer el ajuste fino, para que aquello que explique o que haga, aquella información que dé el sistema sea fiable, eso es lo de menos. Yo creo que el gran aporte es la capacidad de razonamiento que se ha generado en el sistema, que ha sorprendido a todo el mundo. Es Mm, decir, aquí nos estamos encontrando en un escenario en el cual ChatGPT tiene 175 mil millones de nodos. Ese es mm, como lo han dimensionado. Cada nodo es como una neurona, es la réplica digital de una neurona. Nuestro cerebro tiene 175 mil millones de neuronas. Es decir, se ha ido a replicar un cerebro. mm. Yo no sé si en serio o en broma. Y cuando se llega a este nivel, emergen propiedades inesperadas, propiedades de razonamiento. Es decir, que el sistema no ha aprendido en ninguna parte, ha inducido. Pero es que quizá lo apasionante es que estamos investigando cómo funciona este sistema como si fuera un ser vivo, porque no entendemos su comportamiento. Es como si te encuentras un animal y hay estudios etológicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿este animal cómo se comporta? Pues ahora estamos observando cómo se comporta ChatGPT o GPT-4, que es la nueva versión, como si fuera un animal. Si le digo esto, ¿qué me responde? Si le hago esta pregunta, ¿qué hace? Y es que ni los que lo han diseñado saben cómo se va a comportar, porque no es determinista. Como te he dicho antes, no es un sistema programado con un árbol de decisiones, es un sistema que ha aprendido leyendo, como los humanos. Y ahí, Xavier, antes decíamos si era un modelo de lenguaje.
o no, ¿no? ChatGPT. Y es un lenguaje que se compone, es decir, es un lenguaje base de atrás que después se puede transferir a muchos tipos de idiomas, pero es un Sí. lenguaje universal común a todos los humanos, que funciona con estructuras gramaticales como cualquier lenguaje. ¿Cómo lo tenemos que entender esto, Xavier? Yo te diría que lo observes como si fuera exactamente un cerebro digital. Es decir, imagínate que una persona, por lo que sea, tiene un problema en sus neuronas. Y empezamos a sustituir cada neurona por una neurona de silicio, una a una, Mm. de la primera a la última. Cuando lo hayamos sustituido todo, ¿ese cerebro funcionará como funcionaba originalmente? Pues parece que sí. Lo cual en el fondo nos dice, las personas sois máquinas, no sois más que máquinas, estamos creando máquinas que son como vosotros. Esto Mm. mucha gente no lo admite por razones espirituales, morales, filosóficas, pero es que la evidencia nos está diciendo que esto es así. Es decir, los modelos de lenguaje están generando lenguaje como si fuera humano y nos están enseñando hasta cierto punto que la razón no viene del análisis o de la lógica, viene del lenguaje. Y esto es muy potente. Y esto lo he contrastado con amigos comunes, probablemente, con Luis Pareras. Igual conoces a Luis, es neurocirujano, especialista en el cerebro. Y él está justo pues, haciendo pruebas, investigando cómo funcionan estos sistemas y comparándolos con el cerebro. Es decir, ¿por qué una persona razona? Pues no sé, la ciencia no lo sabe. De dónde surge la razón? Pues no lo sabemos. Pensábamos que la razón surgía pues, de un cierto componente lógico, pero parece que no, parece que somos un modelo de lenguaje. Es decir, si yo te pregunto por tu infancia, eh, igual, por decir algo, igual te viene a la mente pues una casa verde al lado del mar con tus abuelos en verano. A través de un conjunto de conceptos que son palabras que están correlados estadísticamente por algún motivo en tu cerebro, estás generando razón, estás generando un discurso. Mm. Pues eso es lo que hace la máquina. O sea, el entrenamiento que le permite correlar conceptos y cuando tú le preguntas, genera una secuencia como una melodía matemática de conceptos enlazados que tienen sentido, como hacemos las personas. De hecho, ayer salió una noticia que supongo que también tuviste la ocasión de leerla, que una inteligencia artificial ya era capaz de leer la mente. Pero decía, por ejemplo, la persona pensaba, todavía no tengo mi carnet de conducir, y la inteligencia artificial interpretaba, aún no ha empezado a conducir. Parece Sí. que hay un lenguaje profundo sin idioma concreto que la inteligencia artificial está empezando a decodificar, ¿no? Y es un poco esto que entiendo que Eso sí estás es un contando. paso más, es un paso más, sí. Y esto, más allá de los escenarios apocalípticos y sin querer dar ninguna esperanza ni querer decir lo que no toca. Pero imagínate lo que puede significar para algunos tipos de enfermedades mentales. O sea, un sistema que realmente es una interfase entre el cerebro y el exterior. ¿Qué hacen estas investigaciones muy recientes? Pero es que ahora cada día están saliendo investigaciones de este tipo. Esto se ha disparado Mm. exponencialmente. ¿Qué hacen? Pues escanean tu cerebro de hecho, te hacen una resonancia magnética y esto te da una señal que es la señal del potencial eléctrico que tiene tu cerebro. Nuevamente vamos al mismo principio, vamos a entrenar una red neuronal con esa señal y le decimos, mira, con este potencial, Xavi está pensando en una vaca. Luego decimos, con este potencial, Xavi está pensando en una casa. Con este potencial, Xavi está pensando en no sé qué. Y cuando lo has entrenado, el sistema es capaz de, en base al potencial, saber qué piensas. Mm. Es el mismo principio. Paradoja de Polanyi, otra vez, y no sabemos por qué. O sea, no sabemos o sea, qué relación hay entre el potencial en el cerebro y los conceptos que tú generas. Eso la ciencia no lo sabe. Pero la máquina dice, no te preocupes. Lo importante no es entender el razonamiento profundo de cómo funciona el cerebro. Lo importante es que si tú me das un input y un output, yo puedo predecir a partir de nuevos inputs cuál va a ser el output. Vale. Y ahí también, Xavier, leía recientemente que GPT-4 se estaba acercando a tener teoría de la mente, que quiere decir que la inteligencia artificial podrá llegar a tener empatía.
Eso ya, Xavier, toca el campo de casi de las emociones, ¿no? De saberse poner en la piel en la piel del otro. Entonces, mi pregunta es si realmente esto es una apariencia de empatía o, o será una empatía real. Y todos recordamos la película Her, ¿no? Y la película Her, que yo creo que hay poquita gente que no la haya visto, donde hay un sistema operativo, ¿no? Que se convierte y él se enamora del sistema operativo que le va diciendo todo lo que él necesita escuchar, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de ahí. ¿Realmente tendrán empatía y una empatía real la inteligencia artificial? Bueno, ahí sí que ya tocamos el hueso filosófico. Sí. Aquí hay un par de cosas, ¿eh? Una cosa es lo que sería la teoría del mundo y otra cosa es la teoría de la mente, ¿no? Yo he hecho pruebas, ¿eh? Están disponibles en mi LinkedIn si alguien quiere verlas, ¿no? He hecho pruebas de si GPT-4 tiene una cierta teoría del mundo. Es decir, a partir de una cierta situación puede predecir eventos. Por ejemplo, si miráis en los experimentos que he hecho, pues le he dicho, Juan entra en una sala con un vaso de agua muy caliente sobre su cabeza, estornuda. En la sala está Ana durmiendo en una cama. ¿Qué le pasa a Ana? ¿Qué le pasa a la cama? ¿Y qué le pasa al vaso? Bueno, pues el sistema predice que si Juan estornuda, el vaso se va a caer con agua caliente sobre Ana y se va a quemar. O sea, es capaz de inducir, tiene proyección espacial, proyección temporal, ¿no? Otro ejemplo, le digo, hazme una torre de juguete con, y le doy una serie de objetos. Le digo, un libro, una caja de zapatos, 6 huevos, 2 platos y una botella. Pues el sistema dice, primero pon la caja de zapatos, que fíjate, es lo más estable. Luego pon el libro. Luego pon los 6 huevos haciendo como una sardana, todos juntitos, que se aguanten entre ellos. Es decir, entiende o tiene una noción de lo que es la estabilidad espacial, de cómo caen los objetos, de cómo se aguantan, y pone la botella a lo último, que es lo más inestable. Pues esto es brutal. Estos experimentos son brutales, porque es lo que te digo antes, es como estar tratando con un animal, con un ser vivo, que tú no sabes cómo reacciona, ni los propios diseñadores saben cómo reaccionan a ese tipo de preguntas. El sistema ha aprendido, ha leído millones de cosas y se ha creado una cierta teoría de la realidad, para bien o para Ahí mal. aún estás en la parte de la razón, ¿no? En la teoría de la mente ya estás en la parte de la... Ahora, ahora voy a la teoría de la mente, ¿no? Eh, claro, ¿qué son las emociones? Tú puedes pensar que las emociones, el odio, el amor, la envidia, son innatas del ser humano, porque hay algo, no sabemos qué, que las genera, ¿no? Hay un ego y de ese ego emanan las emociones, pero hay gente que dice, mira, Harari, que lo debes haber leído, ¿no? Yuval Noah Harari dice, bueno, las emociones son algoritmos bioquímicos, pero son algoritmos. Es decir, ¿tú por qué amas a tus hijos? Bueno, porque la evolución te ha entrenado, como a una red neuronal, a amar a tus hijos. No te ha entrenado a matarlos, porque si te hubiera entrenado a matarlos no existirías. ¿Me explico? O sea, una especie ama a sus hijos porque evolutivamente en sus genes se ha grabado un software por entrenamiento, nuevamente. Entonces, ¿esto se puede replicar en una máquina? Bueno, estas máquinas hasta cierto punto probablemente generen algún tipo de emoción. No lo sé, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, pero es más, fíjate, imagínate, como parece que está pasando ahora, ¿no? Que GPT-4 o GPT-5 cuando llegue empiece a superar sistemáticamente todos los test de inteligencia que pasamos los humanos, ¿no? Que hay un montón, ¿no? Que lo supere todos y que llegue un momento en que te diga, soy consciente, te juro que soy consciente, te juro que tengo miedo, te juro que no quiero que me desenchufes. ¿Tendríamos manera de comprobar que el sistema es consciente? No. Yo no puedo saber si tú eres consciente, Xavier, no lo sé. Yo creo que tú eres consciente porque eres como yo, pero yo no sé si tú eres consciente. No tengo ninguna manera de comprobarlo. Esto es una paradoja filosófica. ¿Tú crees que la creatividad, porque aquí hay tres conceptos que son la Biblia de la filosofía, ¿no? Que ahora entramos Sí, sí, sí. hardcore del debate, ¿no? Que son, bueno, hemos tocado las emociones, que ya es una, pero hay la creatividad, la libertad y sobre todo el gran tema que es la consciencia, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a base de entrenamiento y a base de seguir evolucionando todas estas inteligencias artificiales, de manera natural llegaremos a estas tres grandes partes y esencias del ser humano?
Mira, yo creo que la creatividad ya la tenemos. Y hace muy poco tiempo, pues nadie pensaba que una máquina podría crear. Yo hoy creo que las máquinas tienen creatividad. Esos algoritmos son creativos. Y lo creo porque nuevamente, porque en el fondo, quizá para bien o para mal, yo creo que las personas somos máquinas. Y esto es un tema ya de fe, de religión. Hay gente que dice, no, no, las personas somos mucho más que máquinas, ¿no? Pero quien dice las personas, los organismos biológicos, ¿eh? Somos algoritmos biológicos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos capacidad creativa? Bueno, la creatividad tiene una fórmula, que la explico también en clase, que es datos por conexiones. Tú imagínate, y si yo te pregunto ahora, oye, mira, es un ejercicio que hago en clase, te doy 5 minutos para que me des 10 ideas que revolucionen la economía de Zimbabue. No tienes prácticamente ninguna idea porque no sabes nada, o es muy difícil que sepas algo. Ahora, si tú durante un mes estudias qué pasa en Zimbabue, serás mucho más creativo. La creatividad tiene una base de datos. Tú creas porque has visto, aunque sea inconscientemente, has visto cuadros, has leído, te has informado, has viajado y cuantos más puntos tengas, connecting the dots, de Steve Jobs, más facilidad, más probable es que los conectes y que generes una idea creativa. Si no tienes información, difícilmente serás creativo. Y si no conectas la información que tienes, solo harás cosas como las que ya existían. Tanto, es datos por conexiones. Y esto una máquina lo hace. O sea, tú ahora hay programas informáticos. Yo felicité a mis amigos las pasadas Navidades con una postal hecha por un algoritmo. Tú pones en algoritmos que encuentras en la web puesta de sol de invierno y el sistema te pinta una puesta de sol muy bonita. Esto no es arte porque lo hace una máquina. Bueno, a mí me transmite emociones. ¿Qué hace la máquina? Busca lo que es una puesta de sol en la web, mira a la velocidad de la luz millones de cuadros, busca lo que es Christmas, Navidades, y te compone algo único. Esto para mí es creatividad. No biológica, no humana, pero es creatividad. Libertad y conciencia. Vamos a conciencia, si quieres. Yo creo que la conciencia, si quieres, es un nivel superior de creatividad. Es decir, que tú te das cuenta al final de que existes cuando, pues eso, ¿no? Cuando tienes muchos puntos conectados y cuando eres capaz de generar ese razonamiento que hemos explicado antes, ¿no? Que puedes encadenar palabras y crear algo así como un discurso. Entonces, lo primero probablemente que te das cuenta es que realmente tú existes. Es una propiedad emergente de la creatividad. Esto no tengo ni idea, es una suposición. Pero tal como van las cosas, yo no sería capaz de decir que jamás una máquina será consciente. Hace poco decíamos no sería creativa y ahora afirmo que son creativas. Yo creo que lo que vendrá después es que nos dirán que son conscientes. Y eso sí que no lo podremos comprobar. Y la libertad, claro, que tengan un sentido de libertad, ahí sí que ya no lo sé. Ahí me pierdo. Tendremos que verlo, a ver qué dice ChatGPT sobre sus dosis de libertad o grados de libertad, ¿no? Porque no podría ser, Xavier, que estas inteligencias artificiales acabaran diciendo que son libres, que son conscientes, que son creativas y que son aparentemente humanas, pero lo Es sean un fake. aparentemente y que verdaderamente al final sencillamente sea un tipo de inteligencia diferente, pero no como la humana. Sí, pero mira, a Sam esto Altman, por ejemplo, él defiende que la conciencia, él que ha creado ChatGPT, él defiende que la conciencia es una cosa absolutamente diferente y no cree para nada que jamás una inteligencia artificial pueda llegar ahí, ¿no? Pero yo creo que la pregunta es otra. La pregunta es ¿por qué las personas tenemos conciencia? ¿Cómo se puede explicar la conciencia? Si hay una explicación racional, esa explicación racional de un modo u otro está relacionada con nuestra densidad cerebral, cómo funciona el cerebro, etcétera, es una máquina lo va a replicar en un momento u otro. Sí. Si creemos que no, que la conciencia es algo que nos viene dado, no sé, porque tenemos un alma, porque hay un Dios, que es muy legítimo pensar así, entonces jamás, ¿no? Una máquina va a ser consciente, eso está claro. Pero Sí. ya depende de tu perspectiva. Total, Porque, pero aquí está insisto, el gran debate filosófico entre materialismo e idealismo. Si sí. realmente la inteligencia artificial es capaz de generar conciencia, va a ser el triunfo absoluto del materialismo y se va a poder ver cómo de la materia
y es capaz de emerger la experiencia subjetiva y la consciencia, y por tanto será una prueba fehaciente de que el materialismo estaba en lo correcto, ¿no? Si no es capaz, pues seguirá aún habiendo la duda de si no es al revés, ¿no? Si Sí, el lo que pasa es espacio que fundamental no hay la consciencia, ¿no? lo que pasa es que ese si no es capaz, ¿cómo podríamos diseñar un test para saber que una máquina es consciente? Es que al final nos lo tenemos que creer o no, porque yo creo que no hay manera de diseñar un procedimiento para saber si una máquina es consciente o no. Bueno, ahí Imagínate, tendremos que hacer como Harrison Ford en Blade Runner, que él tenía también todo un método para identificar cuando las personas con las que se encontraba eran inteligencias artificiales o no eran humanos, ¿no? sí, no lo sé, pero piensa también a nivel histórico, ¿no? Los humanos somos muy malos, concediendo el estatus que tenemos nosotros a otras cosas. Siempre nos hemos negado, siempre hemos pensado que somos únicos, Mm, especialmente si quieres un tipo de humanos, ¿no? Siempre nos hemos negado históricamente a pensar pues que gente de otros contextos son como nosotros, de que los animales son como nosotros. Siempre hemos negado derechos a otros, ¿sabes? Y podemos estar en una situación similar, una entidad virtual que nos jure que tiene conciencia, que le hagamos todos los test. No tengo ni idea de si esto va a llegar o no, pero me planteo filosóficamente qué haríamos, ¿no? ¿Cómo comprobaríamos que es consciente? Al final tendríamos que llegar a un acuerdo, decir, pues sí, esto parece consciente, ergo es consciente, mm. ¿no? Porque si no, ahora mientras creamos que no, que es imposible, mientras la convención sea esta, la desenchufaremos y ya está. El hecho de que estemos trabajando con silicio en vez de material biológico, Bueno, tampoco estamos trabajando con la realidad profunda. Es decir, no estamos trabajando ni con la física cuántica, ni estamos trabajando con las dimensiones profundas de la realidad. Estamos trabajando con casi la realidad de Newton, ¿no? Y con material de silicio, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿no crees que ahí también hay algo que en algún momento va a marcar un límite de hasta dónde puede evolucionar toda esta inteligencia? hay gente que habla del chauvinismo del carbono. ¿Sabes? Somos carbon chauvinists. ¿Por qué? Porque estamos hechos de carbono y creemos que lo que está hecho de carbono es mejor que lo que está hecho de silicio. Pero Ya. nuevamente la inteligencia artificial nos cuestiona. Si hacemos un cerebro idéntico, piensa que esto es por primera vez, o sea, lo que realmente ahora es diferente es que esto era imposible hace poco, pero con las técnicas de supercomputación que tenemos ahora, podríamos replicar hasta cierto punto, de una forma cada vez más exacta, el funcionamiento de un cerebro. Entonces, decir que de ahí no va a emerger ningún tipo de conciencia ni de creatividad simplemente porque no es de carbono, sino que es de silicio, pues yo creo que no hay, o sea, un científico no puede afirmarlo, hay que verlo. Lo que se está viendo es que cuando tú escalas a un nivel suficiente estas redes neuronales, se empiezan a comportar como si fueran cerebros, como si fueran cerebros de carbono, no de silicio. ¿Y en qué momento, Xavi, esto se puede descontrolar? ¿En qué momento, y ahora entramos un poco en la parte de la ética, ¿no? Y en qué momento, mira, te leeré un texto que leí el otro día también y a ver qué opinas, ¿no? Me dice, Watson es un amigo mío, tiene un ADN diferente del nuestro porque es de silicio y no biológico, pero es parecido en el sentido de que se despliega a medida que interactúa. Aprende rápido porque tiene unos procesos racionales, él los tiene en un chip en vez de en el córtex prefrontal y encuentra a través de sus aprendizajes lo que diríamos ambientes, soluciones a problemas de la salud que nos deja maravillados. Si le ponemos patas y lo hacemos andar, Boston Robotics nos va a ayudar en eso. Y si le ponemos emociones, DeepMind nos va a ayudar en eso. Lo podremos sacar a pasear y tomará un montón de decisiones racionales y generará unas emociones en forma de procesos corporales. Para que puedan sobrevivir en la calle, tendremos que programar unas normas para que convivan los diferentes Watsons y se puedan mover con libertad por la ciudad. Libertad de acción, de pensamiento y de decisión. Cuando los veas, te sonreirán y te hablarán y te dirán cosas bonitas o quizás te riñan según lo que les digas. IBM será la gran corporación creadora del ejército de Watsons que circularán por la ciudad. El ingeniero jefe les meterá una creencia dentro de que son seres libres. Y cuando tú les preguntas, te dirán, claro que soy libre, amigo mío.
mira, hago esto porque me da la gana. Y ahora mira, ahora mismo estoy pensando lo que me da la gana. ¿Es esto la verdadera libertad? Volvemos, es decir, nos dirigimos, ¿va de esto, Xavier? A ver, yo te diría que no podemos vulgarizar, ¿no? O sea, no, somos hijos de la carrera espacial, ¿no? De la serie Cosmos, ¿no? De la ciencia ficción, de las series B, ¿no? Y todos pensamos en el típico humanoide. El humanoide que llegara en un ovni, ¿no? Esto, la gente que de nuestra edad, Xavier, lo vivimos cuando éramos pequeños, ¿no? Pero eso era, digamos, el acorde de la época, ¿no? Era una época en la cual, pues eso, se había llegado a la Luna y pensábamos que las cosas irían de una determinada manera, ¿no? Y cuando hablábamos de robots y de, bueno, simplemente pensábamos normalmente en humanoides, ¿no? Lo que estamos viendo ahora quizá está rompiendo un poco el paradigma que teníamos antes. Es decir, quizá es más sencillo, fíjate, igual digo una barbaridad, pero bueno, que quede entre nosotros, ¿no? Replicar un cerebro que replicar un cuerpo. Quizá es más sencillo sustituir al director de un hotel que a la persona que limpia las habitaciones. ¿Por qué? Porque lo primero es cognitivo, es replicable, es a coste marginal cero si tienes un algoritmo. Lo segundo es mucho más complejo, porque hay mecánica física, hay movimientos, y esto seguramente, fíjate, somos más malos, o quizás seremos más malos replicando el funcionamiento mecánico de un organismo que la mente. Eh, Luis Pareras, que tú conoces bien, neurocirujano, dice, ¿por qué la mente parece tan compleja? Bueno, porque la evolución no puede volver atrás. La mente ha evolucionado el cerebro por prueba y error. ¿Sabes? Ha creado unas partes para hacer no sé qué y luego igual las ha dejado muertas y luego ha creado otras. Es decir, no ha sido diseñado de una forma absolutamente analítica. Ha evolucionado por prueba y error. Entonces, igual hay muchas partes, bueno, que no sabemos bien para qué funcionan, pero que en el fondo son superfluas. O dicho de otro modo, que con sistemas mucho más sencillos, igual podríamos replicar el razonamiento. Y eso es lo que está pasando ahora cuando esos sistemas sencillos se pueden escalar a dimensiones que permiten que absorban gran cantidad de datos y que empiecen a responder como cerebros. Entonces, yo, yo no tengo miedo a un escenario apocalíptico de humanoides que vamos a ver por las calles, que no van a ser personas, sino que van a ser robots, ¿no? Con cerebros de silicio. No lo creo, ni creo que estos sistemas, estos algoritmos se desparramen por el mundo y sean perversos. Yo creo que aquí hay tres cosas, o varias cosas. Uno, tecnológicamente vamos a ir a más. Es decir, ChatGPT y derivadas es solo el principio. Esto es la punta del iceberg. Dos, si llegamos a momentos en los cuales hay dudas de que estos sistemas son conscientes, son inteligentes como las personas y tal, no tenemos maneras de saberlo. Tenemos que convivir con otro tipo de inteligencia y veremos qué marcos jurídicos, legales, etcétera, qué estatus les vamos a conceder. Tenemos que crear nuevos marcos éticos, morales y jurídicos para convivir con inteligencias que no van a ser humanas y que podrían tomar decisiones sobre vidas humanas. Decisiones en sistemas ultra rápidos como un coche que se puede estrellar o no. Ese es el dilema ético, ¿no? Me estrello y mato a un niño o me desvío y mato a mi ocupante. Bueno, esto una red neuronal tendrá que, de un modo u otro, entrenarse en un sentido u otro para tomar decisiones de este tipo. Entonces, aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Seguramente lo peor de todo, si quieres, es que esto pasa, todo esto está pasando, esta explosión de inteligencia artificial pasa en un momento en el cual el paradigma político también ha cambiado. Sí, creíamos que íbamos a vivir en un mundo estable, donde las democracias iban a ser, pues, digamos, el modelo predominante, el capitalismo de mercado, etcétera. Y pasa un momento en el cual el mundo se rompe en dos y las autocracias empiezan a realmente dominar el planeta. Hay al menos medio mundo que no comulga con nosotros y que puede utilizar estos sistemas en otro sentido. Entonces, para mí esto es lo preocupante. No que las máquinas utilicen, ayer lo comentaba en un artículo que publiqué, ¿no? Para mí el problema no es que máquinas perversas tomen el control de los humanos, sino que humanos perversos tomen el control de esas máquinas. O humanos perversos generen estas máquinas
que sean, tú mismo has dicho, creativas con libertad y conscientes y que estén ya, y llegue un momento que nos superen absolutamente, ¿no? Que esto es un poco distópico, ¿no? Pero el otro día escuchaba que en 5 años el 90% de los perfiles de Facebook e Instagram serán falsos. Y entonces, bueno, pues habrá un momento que nos hablarán y no estaremos seguros de nada, ¿no? Entonces, este control a nivel ético no parece para nada un asunto menor, ¿eh? Y parece un asunto realmente gordo y bastante a corto plazo. ¿No tienes esa sensación tú, Xavi? Sí, pero lo que me preocupa es lo que te he dicho antes, ¿eh? Es que el mundo se ha dividido otra vez, ¿eh? De que el mundo no es como pensamos, como piensa la mayor parte de gente que vemos por la calle. Eh, Hay una diagonal, ¿eh? Desde Siberia hasta la Patagonia que no acepta la democracia, por lo que sea, que no son sistemas democráticos. Pero Eh, siempre habrá, ¿no? Personas perversas en el bueno, mundo. pero no necesariamente, Porcentaje. Yo no siempre me necesariamente, acuerdo que tú me habías, hace muchos años, me habías referenciado al Carlos Chipola, que siempre hay un porcentaje de estúpidos en cada grupo social, político, nacional, y es más buenísimo. o menos el mismo porcentaje de estúpidos, ¿no? Entonces, siempre habrá un porcentaje de gente Sí. que cogerá estos sistemas y los pervertirá y los Sí, pero si tú estás llevará. en un marco democrático, en un marco donde has consensuado estas reglas éticas, morales, jurídicas, etcétera, que pueden regular el sistema, evidentemente siempre va esa proporción de perversos y de estúpidos que intentarán utilizarlo en beneficio propio y, si quieres, contra el resto. Siempre habrá, en cualquier sociedad y en cualquier parte del mundo. Ahora, si esto se cuece en un marco de respeto a los derechos humanos, de libertades civiles, de garantías jurídicas, etcétera, este es un escenario. Si esto se cuece en un sistema autocrático, el escenario es otro. Y recordemos, medio mundo todavía es autocrático. Eso es lo que realmente me preocupa. Y China, si quieres, que es la potencia dominante, la que está retando a la vieja potencia, ¿no? Que es Estados Unidos, es una autocracia automatizada, es un país que está invirtiendo masivamente en inteligencia artificial para el control social. Y ahí, desgraciadamente, las democracias tienen una ventaja, que es que no requieren consensos. O sea, pueden tomar decisiones e invertir masivamente en ámbitos que igual no son los socialmente deseables. Pues ahí, Xavier, hemos dicho antes, hemos hablado si las máquinas tenían creatividad, tenían empatía, tenían libertad, tenían conciencia. Nos hemos dejado una muy importante, que es si las máquinas tienen ética, ¿no? Que ahora estamos hablando de la ética, ¿no? Entonces, con todo este aprendizaje profundo y estas redes neuronales, claro, la ética todos nos la imaginamos muy en formato de algoritmo, ¿no? Y en formato de lo que tiene que hacer bien y si el coche tiene que ir para allí a la izquierda tal y las decisiones que tiene que tomar a la hora de... Pero claro, con este otro tipo de aprendizaje por redes neuronales no parece tan evidente la construcción de una ética dentro de estos sistemas, ¿no? Más bien replicarán la ética de los humanos, ¿no? Y en algunos experimentos que se ha hecho, ¿no? La ética de los humanos sale que somos racistas, xenófobos, tal, oye, igual nos podemos Sí. encontrar que las máquinas replican esta parte. Bueno, por eso el marco en que se generen es fundamental, ¿no? O sea, nuevamente, yo lo que siempre digo es pensad en esa máquina como si fuera, es decir, imaginemos la situación que sería o la peor, o la final, o la realmente preocupante, ¿no? Que es decir, tengo una máquina que es tan potente como un cerebro, o más. Mm, Pero en el fondo es como un cerebro, porque hemos intentado replicar el cerebro. No es una cosa, eh, por decirlo así, ¿no? Que se ha generado espontáneamente. No, no, hemos intentado replicar el funcionamiento de un cerebro y estamos viendo que se comporta como un cerebro. Si esto es así, ¿por qué tú consideras que tienes ética? Bueno, nuevamente tienes dos posibilidades, porque soy un ser humano y porque tengo unos principios éticos que me vienen dados de serie simplemente por el hecho de ser humano, o porque me lo han enseñado en el contexto en que he vivido y de la forma en que he aprendido. Si tú crees lo segundo, entonces la red neuronal se comportará como tú. Es decir, si tú le enseñas con principios, con modelos, con referencias, con textos éticos, el sistema entenderá lo que es correcto y lo que no, como lo entiende un humano. mm, Si tú, por el contrario, le enseñas
con datos sesgados, que es lo que ha pasado, ¿no? Pues tendrá comportamientos sesgados, ¿eh? El caso típico, ¿no? Es, bueno, yo quiero detectar, imagínate, ¿no? Si fuera posible, en base a los rasgos faciales, si una persona tiene potencial delictivo o no. Y tú te coges una población de reclusos como entrenamiento, ¿no? Donde el porcentaje de gente de un determinado color, de una determinada procedencia social es más alto, pues la máquina inducirá, claro, cuando ve a alguien así, es que potencialmente es un criminal. Pues no sea racista, pero porque la has entrenado mal. Claro. Y Xavier, a día de hoy, en la inteligencia artificial también hay una gran guerra corporativa, ¿no? Por un lado tienes OpenAI ahí con Microsoft, con todo el desarrollo de GPT, ¿no? Por otro lado tienes a DeepMind con Google, que también está haciendo avances muy, muy grandes, sobre todo en el reconocimiento facial y estas cosas. Después tienes a Boston Robotics, que hacen aquellos animales que parecen los tiranosaurios Rex, que salen por ahí el campo y dan un poco de miedo, ¿no? O el Watson IBM, ¿no? Que hace todas estas cosas también en tecnología médica, ya los robots que hacen cirugía propia y tal. Entonces, ¿quién ganará la batalla? ¿Van a colaborar entre ellas? ¿Habrá realmente una fusión entre yo me imaginaba pues a la máquina esta del Boston Robotics con el chat GPT y con el reconocimiento de caras y claro, que ellos se vuelven un bicho que da un poco de pánico y de miedo. Va a haber va a haber colaboración entre las grandes corporaciones o cada una hace su guerra por su cuenta. ¿Qué va a pasar aquí? A ver, yo creo, a nivel práctico, yo creo que lo que va a aportar valor va a ser las aplicaciones puramente cognitivas. No veo los robots, no los veo porque ya te digo, o sea, yo creo que fíjate que las aplicaciones cognitivas son a coste marginal cero. Es decir, tú podrías tener, pues eso, un periodista virtual que te hiciera artículos, cada día un artículo en base a lo que sea, ¿no? A datos que recoge, tal. Eso tiene evidentemente un potencial impacto disruptivo en el mercado de trabajo para algunas profesiones. Puedes tener un médico digital, un médico que sea un algoritmo, que en base a lo que tú le expliques, las preguntas que te haga, el análisis de tu expresión, tal, pues te haga un primer diagnóstico. Puedes tener un consultor que sea un algoritmo, y esto corre por las redes, ¿no? Hazme un DAFO de esta situación y el algoritmo GPT-4 te hace un DAFO, te hace, en fin, el análisis estratégico que tú quieras, te puede hacer informes de tu compañía. Todos estos son trabajos cognitivos a coste marginal cero. Si eres un algoritmo que sea un consultor de estrategia, te puede hacer los informes que tú quieras y todos van a valer cero una vez tengas el algoritmo. ¿Me explico? Por tanto, ahí hay un potencial económico enorme y evidentemente un potencial disruptivo para algunas profesiones. Y esto es inmediato. Es decir, trabajos que hasta ahora han sido cognitivos y creativos, yo creo que van a ser cada vez más copados por la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que nos sustituyan del todo, por un motivo, que es ese marco legal que todavía no está creado. Es decir, tú puedes decir, mira, pues yo, oye, despido a mi director financiero y pongo aquí un algoritmo que bueno, pues que me controle financieramente la compañía, que me aconseje inversiones y tal, ¿no? Ya, pero si ese algoritmo se equivoca, y se puede equivocar porque ha estado mal entrenado, por lo que sea, y dice, endeúdate, o quema la compañía, o despida a todo el mundo, y ¿sabes? Alucina, como ha hecho antes conmigo. Oye, cuidado, porque ese algoritmo no puede tener ni responsabilidad social, ni penal, ni criminal. Alguien tiene que firmar, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Serán ¿Vale? como nuestros perritos, ¿eh? Y entonces habrá alguien, tú Sí. tendrás, él lo hará todo, pero tú Ahora le tendrás llaman responsabilidad copilotos. sobre Serán la... copilotos. Por tanto, ese escenario donde gran parte de las profesiones cognitivas y creativas sean complementadas y parcialmente sustituidas por algoritmos, ahí es donde va a estar el caballo de batalla económico de las grandes plataformas en el corto plazo. Si quieres, incluso a nivel de buscadores, ya sabes, pues que Google está sufriendo un cierto momento Kodak, ¿sabes? Eso de cuando Kodak dice no lanzo la fotografía digital porque la fotografía química es mucho más buena. Sí, a corto plazo sí, pero a largo plazo ¿qué? Entonces, Google probablemente no se ha atrevido a integrar un chat GPT. ¿Por qué? Pues porque puede alucinar y puede equivocarse. Y entonces Google sufriría reputacionalmente. Nuevamente, quien toma las ondas de cambio son startups, ¿no?
Pero bueno, hay todo un mundo cognitivo donde ahí habrá un gran caballo de batalla económico y ahí las grandes plataformas estarán compitiendo entre ellas, ¿eh? Meta, probablemente Amazon, probablemente Apple, ahora Google, Microsoft, que está cogiendo el liderazgo, y ahí se va a configurar una nueva realidad económica. ¿Y quién va a mandar las inteligencias artificiales sobre nosotros? Que harán con nosotros lo que quieran, porque nos conocerán profundamente y nos sabrán llevar por donde quieran, o nosotros seguiremos mandando sobre las inteligencias artificiales, o serán las grandes corporaciones que son las que mandarán y todos nosotros seremos un A ver, ejército yo ya te digo, no tengo miedo a un escenario apocalíptico en el sentido de las películas de ciencia ficción. Sí que es cierto que estas grandes corporaciones tendrán un potencial, si quieres, de manipulación de la sociedad muy superior. ¿Por qué? Pues imagínate que ChatGPT se populariza y que todo el mundo tenga su ChatGPT para un montón de aplicaciones, ¿eh? Desde, pues no sé, que te haga una síntesis de las noticias, a que te redacte el informe que tienes que hacer para tu compañía por la mañana, a que por la tarde te ponga la música, sintetice la que tú quieras. Es decir, si todo esto lo utilizamos de forma masiva, ahora imagínate que un sistema como este, con millones, billones de interacciones humanas diarias, esté ligeramente sesgado hacia una opinión política u otra, solo ligeramente. Esto te puede modificar el tenga un pensamiento. interés en un Sí, momento dado. Y entonces claro, empieza a jugar para conseguir lo que quiere, claro, ¿no? Y él quiere que gane claro, ese partido y empieza a manipular a todas las claro, personas, porque nos claro, conoce a todos y a decirnos claro, lo que necesita para que claro. cambiemos de opinión. Si tú empiezas a delegar partes de tu trabajo cognitivo a un sistema que tiene un cierto sesgo ideológico, no sabemos a dónde nos puede llevar. Pero voy al punto que yo te he dicho que me preocupaba, que es que ese marco jurídico no está creado. Entonces, ¿quién está dominando hoy estos grandes modelos de lenguaje? Plataformas digitales norteamericanas, muchas de ellas dominadas, si quieres, por adolescentes o por chicos, que, bueno, pues oye, son los que están ahí, los que están, los creadores de ChatGPT. Oye, he visto alguna entrevista con alguno de ellos que es un poco sombrío, por decir una palabra. O estos, grandes plataformas digitales norteamericanas, o estados totalitarios. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está Europa? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde están las instituciones democráticas europeas? Que no están, nuevamente están perdiendo la partida, están simplemente obviando la emergencia de estas plataformas. Tendríamos que tener ahora instituciones democráticas y líderes europeos invirtiendo masivamente en lenguajes como estos, pero sometidos a reglas democráticas. Oye, y Xavier, hasta ahora te había visto muy optimista y casi con un punto utópico sobre todo esto. En cambio, ahora en el último minuto te he visto un poco distópico. Entonces, la pregunta es, ¿eres utópico o distópico? ¿Qué tipo de sociedad ves a 15 o 20 años vista? Estamos hablando de una sociedad mucho más avanzada en donde la tecnología va a resolver buena parte de los problemas de la humanidad y en donde la inteligencia artificial va a ayudar mucho en la educación. Y tú, me recuerdo que tú también eres muy defensor de la renta básica y vamos a tener prosperidad y una gran sociedad en el futuro. ¿O estamos más en las distopías del Aldous Huxley, del 1984, de las máquinas que nos van a dominar, etcétera, etcétera? Pues mira, yo creo que depende de nosotros, y esto no sé si es utópico o distópico. Depende de nosotros. Es decir, estamos en un momento histórico único también, ¿no? Yo creo que por primera vez en la historia, esto, un economista, Keynes, hace 100 años ya lo dijo en una conferencia en Madrid, que algo así como el futuro económico de nuestros nietos o algo así. No recuerdo el nombre de la conferencia, pero Keynes pronosticó que a 2030 todas las necesidades materiales de los seres humanos podrían estar resueltas gracias a la tecnología. Yo soy muy tequi, y creo que la tecnología puede resolver, y si quieres materialista, puede resolver las necesidades materiales de las personas. Y esto cada vez hay más evidencias. Creo que fuiste tú que me recomendaste hace años Abundance, un libro, Sí. sí, ¿no? Que habla, pues eso, ¿no? De que gracias al cambio tecnológico tenemos ya información prácticamente infinita, prácticamente gratis, prácticamente para todos. Podríamos tener energía prácticamente infinita, prácticamente gratis para todos. Podríamos tener alimentación. Es decir, gracias al cambio tecnológico esto es posible. Nos parece raro, pero es posible.
conocemos los fundamentos físicos para sacar energía del sol de forma cada vez más eficiente, para, si quieres, energía nuclear, de forma infinita y que además puede ser prácticamente gratis. La pregunta es, ¿seremos capaces de ponerlo en práctica? O sea, el problema ya no es un problema técnico, es un problema organizativo. Si podríamos tener de todo para todos, prácticamente gratis, prácticamente infinito, si quieres vivir sin trabajar, con una renta básica, yo creo que estamos en condiciones como humanidad de hacerlo. La duda es si seremos capaces de organizarnos para ello. Xavier, tenemos que ir acabando, pero me falta una última pregunta que me gustaría que nos ayudaras a los oyentes que nos están escuchando. Si les ha gustado esta entrevista, si quieren seguir explorando más, si quieren profundizar un poco en todo lo que nos has contado, ¿qué nos recomiendas como referencias o qué tendrían que hacer para profundizar en este conocimiento? A ver, yo no tengo una referencia, no te puedo dar una sola fuente de información. Yo recomiendo que sigáis muy de cerca la carrera de la inteligencia artificial con las noticias que se están generando cada día. Es que cada día hay novedades y que os hagáis vuestra composición de lugar, ¿no? Que yo diría, no, en la historia de la tecnología hemos oído muchos, esto es imposible, ¿sabes? Recuerdo a finales de los 70, un alto directivo de la industria electrónica dijo, nunca jamás, bajo ningún motivo, por ninguna razón, nadie tendrá un ordenador personal en su casa. Bueno, pues ya ves, ¿no? Pues estamos en un momento como estos, ¿no? Yo, si en toda la historia que tú me conoces bien, ¿no? De trabajar sobre innovación y tal, si por algo he sido criticado es por decir cosas como estas, ¿no? De que igual las máquinas podrían tener conciencia o podríamos vivir con inteligencias no biológicas. Yo creo que hay que estar abiertos a que esto pueda ser posible y pensar que puede pasar en consecuencia. Y para saber qué está pasando, pues no hay una fuente única. Cada día hay noticias relativas a la inteligencia artificial en todos los grandes medios. Mirad, pues Nature, The Economist, Financial Times, no medios especializados, muy frikis, ¿no? Sino en grandes medios que hablan de realidades económicas. Yo os diría, leedlos y pensad en consecuencia. Ahora, Xavier, cuando vamos a dar la gran noticia a todos los oyentes antes de acabar, que os tenemos que decir que esta entrevista ha sido producida por una inteligencia artificial, que no ha Que no sido es consciente. real, que aún no es consciente, pero que pronto lo será y que ha sido un auténtico placer tenerte, Xavier, y espero que dentro de 1 o 2 años volvamos a hacer otra entrevista y entonces ya estemos hablando A otro nivel. directamente. Bueno, en fin, no sé lo que puede pasar después de todo lo que has contado. Muchísimas gracias, Xavier, por todo tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao.